todos aquellos que nos quieran ver a través de la TV, que tengan el morbo de ver nuestras caras, que sepan que a partir de las 4 la tertulia de La Boca del Lobo saldrá en el canal. Si no nos pasamos mucho en las conversaciones, si no decimos muchos tacos, si no hablamos de medicamentos experimentales, pues podemos colgar la tertulia en nuestro canal de YouTube. Si no es igual, que nos lo quiten, no nos lo censuren. Así que bienvenidos tanto a los telespectadores de la TV como a los oyentes de Informa Radio. Al que tenga morbo de también escucharnos ahora mismo y vernos, lo pueden hacer a través de la aplicación. Hay unas rayitas ahí a la izquierda que pone ver vídeo en directo. Y ahí estamos en directo. Jesús Muñoz, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí otra vez con vosotros. ¿Estás helado o no? Estábamos mencionando en la pretertulia que estas son las típicas temperaturas y fechas en las que tiene cada vez más mérito recordar a nuestros héroes de la División Azul. Sí, hombre, un 10 de febrero además. Exactamente, la batalla de Krasnigor. Y claro, porque los que tenemos frío con 1 grado, -1 y tal, nos acordamos los que estaban allí además con otro tipo de ropas y además les silbaban los obuses por todos los lados y las balas, y aún así fueron unos héroes. Pero vamos, que estoy bien aquí, muy contento de estar otra vez con vosotros, aunque sea supliendo a Carlos Paz, con lo cual intentaré decir los mismos tacos que él. Ibas a venir mañana, sí. y Carlos Paz se ha caído del cartel porque tiene una gripe, y digo, pues te paso al lunes. Ya sabes que yo soy como Nacho, para los amantes del fútbol y del Madrid, que le coloque donde lo coloque, pues siempre te da. Yo me quedé con Paco Llorente, que era el eterno 12. Claro. Y yo soy mucho de Paco Llorente, Sí, que sí. es el hijo de Marco Llorente. De Marco Llorente, claro. Y No, es el padre. Es el padre. ¿Qué he dicho? Que es el hijo. Informando de nuevo. Sí, sí. Estoy desinformando. Sí, no has dicho que... Paco Llorente es el padre de Marco Llorente. Eso. Y el hermano de Julio Llorente. Y sobrino, de Joe Llorente. Y sobrino de Paco Gente. Gente era. Sí, sí. Pues le decía que aquí haciendo de Nacho, en ese equipo antes llamado blanco, ahora llamado negro. Sí. Y pues sí, pues muchos le decía que lleva muchas semanas sin ir a Javier García, que te pareces a los blancos de Madrid, que no ¿sabes lo juegan. que tienes que decir? Digo, no. Porque me han censurado. Porque no me dejan ir. Por eso no quieren que vaya. siempre que vuelvo pongo aquello de volvemos. Para Sí. que... Pues hacemos hincapié. Volveré. Eso lo dijo Chiquitete. Me lo dijo Volveré. y lo dijo MacArthur Volveré. en la isla del Luzón. Sí, verdad. señor. En el año 43, si no me equivoco. A ver, Luis García Castañeda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, he congelado. Tú estás calvo y los calvos pasan más frío, ¿eh? Pero mucho. Lo que pasa es que yo llevo mi boinita, pero da igual. Venía con un tembleque por la calle. Que... Tú me tienes que ver a mí en el coche a las 5 de la mañana. Como voy con un coche eléctrico, no puedo poner la calefacción porque me quedo sin batería, porque Claro. la gran estafa del coche eléctrico. Voy con una especie de manta, unos gorros. Todo puede hablar te de van una a puta pagar por garaje. yihadista. Sí, sí. Viva el cambio climático. Josué Cárdenas. Pues muy buenos días. Pasas más frío que un pingüino en su comunión, ¿no? Bueno, tampoco exageremos, Bueno. estamos en febrero y Prácticamente. Bueno, no se ha acabado enero todavía, que se ha hecho más largo Sí. que un domingo sin dinero, pero bueno, aquí estamos. Y hacías referencia a Carlos Paz, me regaló hace poco el libro Embajadores en el Infierno. Hombre, muy Y bueno, entonces, Torcuato pues, Lucas de Tena. Lucas de Tena. Lo de Y entonces- Torcuato Fernández Miranda, de Torcuato Lucas de Tena. Eso es. Y me lo acabo de terminar y entonces hago mías las palabras de Jesús Muñoz de acordarnos de esos héroes y lo que tenía que ser estar secuestrado y estar maniatado, pues eso, a menos 20 grados bajo cero, como relata esa novela, ese libro. Cuando pasa de menos 10, yo he estado en Finlandia, en Rovaniemi, en Finlandia he estado varias veces, pero la aldea de Papá Noel, que está lindando, y he estado a menos 15 grados. Cuando pasa de menos 10 ya te da igual, porque ya es exactamente igual. Estábamos hablando. Y es igual que estés a menos 50 que menos 10. Además eran días muy soleados que tú pensabas, y no, el salir solo de la calle se te cortaban los labios, se te cortaba absolutamente También es todo. verdad que soy de Salamanca, donde no hay sección de congelados dentro del Carrefour, sino fuera. Nosotros íbamos fuera a coger la sección de congelados y bueno, pues yo he visto a la niña de la curva asando castañas, de ¿verdad? Del frío que hace, pingüinos echándose Vivaporus en el pecho. De hecho, En el dicen pechito. algunos que en algunos pueblos de Salamanca solo hay 2 estaciones, el invierno y la del tren. Eso es verdad. Como Eso es verdad. Bueno, por último y no menos importante, Martín Estiva. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, ya os diré yo lo del frío, en lo alto de la moto, viniendo desde donde vengo yo, a ver si es verdad que con menos 10 grados ya no se nota, porque vengo congelado, pero sí, no pasa nada. Bien, Oye, bien. ¿vosotros sabéis algo de ¿Del cambio climático? No, de, no. no, de pises? Es que me duele mucho el pie izquierdo, macho, no puedo ni apoyarlo.
¿no? Hay No un sé si podólogo era en la se sala. llama fascitis No, es plantar. No, pero no ese, no, es justo del huesecito este que tenemos en el lado izquierdo, un hueso que asoma en el El tobillo. juanete. Justo debajo, en el tobillo hay un... Ah, en el tobillo. hay Una vez fui al podólogo y me dijo, tiene usted pie de atleta, y me sentí orgulloso. Dije, muchas gracias. Dije, lo único "Oye, que pues la tengo". verdad, digo, Bueno, el caso es que luego voy a tener que salir pitando porque Ah, sí. llevo sin poder andar algunos días. Que no estamos bien, que Y no estamos bien. Hay que saber andar. hay que Aparte de saber que se en hace los el pies lo camino único al que puedes andar. tener es fascitis. Lo único serio que se puede tener es fascitis. se hace camino al andar, caminante no hay Del camino. fastio. Oye, me gustaría que comentáramos, hay algún oyente que dice que no hemos hablado demasiado del asesinato del sacristán, que yo toda la mañana llevo cometiendo el error de llamarle cura o párroco. No es ni cura ni párroco, era un sacristán. Aquí están porque el otro se ha salvado. O sea, Sí, porque sí, era un no. sacristán y un cura. Es un cura. El cura quedó mal herido. Claro. El caso es que me gustaría que hiciéramos una reflexión. Hay una cristianofobia a esto. Yo escribí un artículo hace algún tiempo, lo hemos sacado hace poco también en el ATV News, hablando de que la cristianofobia está en Europa. No hace falta que te vayas a Nigeria, que también, o a Qatar, no, es que la tenemos, esta cristianofobia. Turquía ha mandado un comunicado a todos sus residentes en el extranjero avisando de que hay una islamofobia en Europa. Yo no sé dónde hemos visto la islamofobia, yo no he visto nunca a un cristiano con un machete entrando en una mezquita. Lo peor porque nuestra moral posiblemente nos lo impida. Además, no tengo ningún placer en asesinar o que alguien asesine a ningún imán, Sarraceno. ¿no? Pues, pero lo que sí que es verdad, Martín, es que vivimos una cristianofobia y a raíz del asesinato, que no de la muerte. Es verdad que un asesinato que ha llevado a la muerte a este sacristán, pero no ha muerto de gripe, ni ha muerto de inoculación de un medicamento, como decía el presidente. El lamento es fallecimiento, no, el lamento es el crimen. El crimen. Presidente y Feijóo. Y Feijóo, Feijóo, Los claro, dos, claro, todos han claro. utilizado la misma Y palabra. Susana Griso, en unas infames declaraciones, que yo esta mañana decía que a lo mejor el ácido hialurónico le ha subido al cerebro y se lo han puesto mal, mal ya lo tienen los labios, pero bueno, diciendo que igual es que este sujeto, que por cierto tenía una orden de expulsión, que igual es que la culpa la tenía la propia parroquia, puesto que él había pedido alimentos y se le habían denegado. No, ni siquiera dijo eso. Dijo que a lo mejor la causa era que había ido a pedir algo que se le habían pedido y claro, que se había enfadado. Claro, que a lo mejor se esa había era enfadado. la... Entonces se esa va a era casa, la- coge un la machete y causa. así arreglo yo el enfado. Bueno, Martín, vivimos una cristianofobia, el buenismo de la izquierda le ha abierto las puertas a una religión cuya una de las lecturas, tampoco vamos a generalizar, es incompatible con Occidente. Vivimos en una permanente destrucción del mundo occidental, vivimos en una permanente destrucción de nuestra sociedad como tal, y por lo tanto, como he dicho 1.000.000 de veces, entre los elementos a destruir está precisamente el pegamento, el basamento, los fundamentos de la sociedad en la que vivimos, que no es otra cosa que el cristianismo y el orden derivado del cristianismo. Y por lo tanto, la primera función y el primer elemento que hay que destruir es el cristianismo como tal. Si además vivimos en una sociedad estúpida en la que todo se organiza en torno a la integración, la multiculturalidad y tal, porque eso mismo contribuye también a destruir nuestra cultura, a destruir nuestra sociedad, a destruir nuestros valores, a destruir nuestros principios, pues se mezcla con esa estupidez supina en la que vive nuestra sociedad y entonces todo se permite. Entonces expulsar a un extranjero es una barbaridad, no considerar que la inmigración tenga unos efectos perniciosos no solamente en el campo laboral, sino efectivamente en el campo cultural, en el campo moral, etcétera, etcétera, pues termina ocurriendo lo que ocurre, que un miserable al que me da igual que sea un tarado o que sea un lobo solitario, me da igual, que por supuesto, además de que me da igual, estoy convencido de que de tarado nada, o sea, de que es un lobo solitario, es decir, que es un individuo que tiene como función principal esa activarse cuando alguien le activa. Él y todos los demás que viven. Pero me da igual que sean por una causa o por otra. Es decir, la razón por la que se activan y hacen termina siendo como al final el mismo resultado. Que es que cogen un cuchillo, degüellan a un cristiano y al Valhalla, ¿no? Al paraíso, a buscar a zumbarte 7 vírgenes o 100 vírgenes. Que no das abasto, pero... ¿no? Bueno, no, digo, no das abasto. el buenismo de nuestra sociedad yo no creo que sea buenismo,
es estupidez, y sobre todo es una estupidez buscada, es una estupidez organizada, es una estupidez que pretende efectivamente destruir nuestro sistema de valores, y en ese sistema de valores un elemento fundamental es el cristianismo, y da igual que se haga desde la televisión, desde el Ministerio de Irene Montero o a machetazos. Una estupidez que es peor que la malicia, es incluso peor. Yo lo he transmitido y lo vuelvo a decir, creo que nos matan, a los cristianos nos Sí, matan. has hecho una editorial muy buena. Y por lo tanto, como nos matan, tenemos que protegernos y tenemos que defendernos, porque realmente hay un enemigo, es decir, hay una cultura, hay una religión que quiere acabar con el cristianismo, que tiene ese fin. Ya me gustaría a mí que no, pero es así la realidad y por lo tanto, como nos matan, deben existir todos los mecanismos posibles para protegernos. Por desgracia, en Occidente hay un sándwich macabro, un sándwich malévolo, que lo forman, por un lado, unas instituciones abiertamente anticristianas, unas instituciones políticas que quieren acabar con cualquier atisbo que tenga algo que ver con el cristianismo, nos quieren convertir en esa religión laica. Veíamos ayer, a Ione Belarra parodiando a la Virgen María con el logo de la Agenda 2030, como si ella se erigiese como la madre Era verdad, porque me del mundo. mandaste la foto. Sí, no es ningún montaje. Era un meme que había No hecho. es ningún montaje. Ella en el Ministerio de Igualdad, lo pueden ver en mi Twitter y en muchas cuentas de Twitter, ha subido esa fotografía. O sea que, por lo tanto, en ese sándwich tenemos, por un lado, a las instituciones políticas y, por otro lado, pues esa religión que ya en la historia de la humanidad ha intentado todos sus esfuerzos, poner todos sus esfuerzos en acabar con el cristianismo. Es decir, el concepto Europa es un concepto europeo que viene de Napoleón, pero lo que es Europa es la cristiandad, es el ejemplo de esa espada para defender Roma, para defender pues esos valores y principios que nos han hecho como somos. Es decir, aquí no nos ha caído una suerte que no le ha caído a África o a otros continentes, no, aquí realmente hemos construido cristiandad y nos hemos basado sobre la cristiandad y por eso nos va como nos va. Entonces, mediante ese sándwich lo que intentan es laminarnos, lo que intentan es acabar con nosotros y no queremos que se vaya ni uno menos, no queremos ni uno menos, y en este caso es una afrenta total y absoluta matar a un sacristán y herir a un sacerdote dentro de una iglesia que manda narices. Y yo la reflexión que hago, y con esto acabo, es que alguien me dé el ejemplo de una institución, de una religión o de una filosofía o manera de pensar que esté tan perseguida como el cristianismo en el mundo. Que alguien me ponga ese ejemplo. Y nosotros no nos victimizamos porque nuestro Señor ya sufrió muchísimo más de lo que vamos a sufrir nosotros, porque murió hasta la cruz, ¿no? Pero realmente creo que es importante que, igual que hablan de una emergencia climática, de una emergencia machista y de terrorismo machista y de terrorismo climático, pues que hablemos de un terrorismo islámico que intenta acabar con los cristianos. A ver, Castañeda y Jesús Muñoz. Percebes de sofá, ¿os acordáis de los percebes de sofá? ¿No? Es decir, es lo que está pasando en la sociedad. Es decir, gente viendo en vivo y en directo cómo nos matan a los cristianos, y es que hay que decirlo así. Es decir, sí, las persecuciones hablabas tú de Nigeria, etcétera. Ahora mismo no hace falta irte ni a Barcelona para ver aquello lleno de pakistaníes y que los pobrecitos esos solo lo único que hacen es ir en un taxi y conducirlo. Pero ahora mismo yo creo que los cristianos tenemos que dar un paso adelante. Y caridad cristiana tenemos todos, y cuando el Señor decía lo de poner la otra mejilla no se refería de manera literal. Es decir, yo creo que hay que levantar la voz. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos muy de acuerdo en que hay que levantar la voz, que no hay que permitirles a esta gente, a los islamistas, no hay que permitirles que se vengan arriba. Y yo hago un llamamiento a los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado para que por favor nos defiendan, porque nos tienen desamparados por completo. Entonces, la gente lo está viendo desde desde su sofá, pero aquí, pues el día menos pensado, te cruzas con uno de estos menas que miden 2 metros y te hacen lo mismo a ti. Bueno, por cierto, el asesino era un ilegal que tenía orden de expulsión. Claro, que ese es el Digo, tema, es decir. Jesús. Estaría enfadado. Y Marruecos no lo quiere recuperar, es decir, son delincuentes que han echado. Y en Gibraltar aguantó 3 días. 3 días. O sea, los ingleses lo echaron en 3 días, nosotros 7 meses. La nenaza Marlaska, pregunta de Víctor Quiles, de un reportero de esta casa, no quiso contestar y dijo que era un proceso lento. Claro. Bueno, no sé, igual teníamos que aprender de esa colonia que tiene colonizada el sur de España, que tardó 3 días en expulsarle. O debemos aprender de Marruecos y decir, el delincuente lo que hay vosotros, aquí no vuelve. Lo que pasa es que los expulsaron a España.
Sí, claro, España lo coge todo, Expulsaron claro. a Marruecos, No, expulsaron a España. Y España no le puso inmediatamente de patitas en la calle. Claro, porque Pero, en pues, ese sí. mismo buenismo entra la posibilidad de que cuando un país va a expulsar, lo que hace es decir, no, ya me lo quito yo de encima, tú te lo comes. Aquí desde luego no va a estar. España paga Oiga, si es esa Marruecos, gran no importa. a usted. ramera, y que nadie se me ofenda, paga esa gran ramera, que en función de lo que pague España, esos son los servicios que nos prestan. Exactamente. Le pagamos mucho, se le va la mano y asesinan a 70 personas. Le pagamos poco, ahí os mando esto. Y Digo- todo eso porque la policía de Marlaska estaba ocupada en cercar, por ejemplo, Madrid y que no fuéramos al cementerio, antes que en proteger nuestra frontera del sur, que decía el Ortega. Como habéis tocado muchos temas, voy a intentar ser un poco original en lo que estáis comentando. Tema Susana Griso. Esto es para un amigo, yo esto no se me ocurre pensarlo a mí, ni mucho menos. Si ahora mismo va alguien a Antena 3 y le pregunta a Susana Griso, oye, ¿tú me puedes dar ayuda? ¿Me puedes dar comida? Le dice que no. Eso me justifica a mí para cortarle el cuello. Es para un amigo, repito, a mí no se me ocurriría jamás hacer algo de esto. La Sexta. La Sexta ha sacado un reportaje sobre los crímenes de los cristianos. En las cruzadas. No, ahora. Sí. La relación de los cristianos, del cristianismo, Sí. con el terrorismo. Y mencionaba como crimen estrella y reciente el del noruego que asesinó a un montón de chavales en una isla de Noruega que estaba en una convención del Partido Socialdemócrata, y lo titulaba como el ultracatólico. Este tipo, el que haya investigado algo sobre él o simplemente haya dado a ver cosas, sabemos que primero no es ultracatólico, que es calvinista, o por lo menos lo ha sido, yo creo que ahora mismo simplemente es un zumbao, y segundo, ha salido fotografiado en fotos que se ha hecho él con el mandil de los masones, porque es masón. Pero claro, esas fotos no salían en La Sexta, evidentemente. Habéis mencionado también, antes mencionado lo de Susana Griso y Antena 3, esta cadena, yo siempre la llamo terrorista, porque a ese tipo de cadenas, no porque vayan matando gente, sino porque genera terror. Lo mismo te genera terror con el cambio climático, te genera terror con el no querer inyectarse pues esos experimentos que nos hacen. Por cierto, un abrazo desde aquí a Novak Djokovic. Eso que ha vuelto a avanzar. Enhorabuena y... Como dicen algunos, NJTR. O sea, Novak Djokovic tenía razón. Eso es. Pero que sí que es cierto que este mundo mediático es el que es uno de los principales cómplices de este tipo de terrorismo, ¿no? O sea, no es tan malos, lo he dicho yo muchas veces, son como estos zumbados que nos presentan. Pero yo el mismo día del atentado ya puse que inmediatamente nos dirían que era un caso aislado, que lo han dicho, que era un loco, que lo han dicho, y que lo malo de todo esto es que le da alas a la extrema derecha, a la islamofobia y demás. Sí, porque tener razón da muchas alas. Claro. El diario El Español lo ha dicho. Lo ha dicho. O sea, bueno, tampoco es que sea yo muy lumbreras, es que como ha ocurrido tantas veces y lo han hecho, pues simplemente es adelantarse a los acontecimientos que saben que sabes que van a salir. Pero fíjate la perversión de esto, perdóname. Es decir, en la muerte del Saquistán, a quien beneficia es a la extrema derecha. Es el gran problema. Que es el gran problema. Entonces, claro, no hay que matar a saquistanes porque usted hace el... Claro. Si no, por ejemplo, en tiempos de la Segunda República o de la Guerra Civil Española, mataron a 7.000 religiosos. Ahí no pasaba nada porque ya no favorecía a la extrema derecha. Entonces, Claro. si no favorece a la extrema derecha, podemos matar curas. De hecho, han hecho una ley para que el que critique esas cosas Es así, se pueda ir a la cárcel, ¿no? Es así, ¿eh? Han Sí, hecho sí. una ley para manipular la historia de España de esa época que estás diciendo tú, con la cual, si tú recuerdas esos hechos, te pueden meter una multa de 100.000 pavos, como va a pasar, por ejemplo, están intentando con los organizadores falangistas de los actos del 20 de noviembre, por el hecho de que dicen ellos que es falso, que hubo una serie de manifestaciones, de símbolos, de cánticos, de no sé qué, que van en contra de una ley que han inventado ellos precisamente para silenciarlos. Pero volviendo a esto, y ya termino, en este tema en concreto se han juntado 5 cosas. Como decía, en este fallecimiento que ha dicho tanto Pedro Sánchez como Feijóo, ¿no? Este fallecimiento. Se ha juntado, por un lado, el terrorismo, por otro lado, la inmigración, por otro lado, el islamismo, por otro lado, Marruecos, y por otro lado, la cristianofobia. El terrorismo, que todos sabemos que en España el terrorismo es, y en prácticamente todo el mundo, es islamófobo o de extrema izquierda. Y como digas esto... O ambas cosas. Ambas cosas O a la a la vez. vez. Y como digas esto, ¿qué eres? Fascista. La inmigración, que todos sabemos la relación que tiene estos crímenes con la inmigración. De hecho, se ha mencionado aquí, este tío había entrado de manera ilegal, se había quedado de manera ilegal, se le había permitido quedarse de manera ilegal. Es muy posible que si se hubiera quedado más tiempo antes de asesinar, pues le hubieran regalado primero el permiso de residencia y luego el DNI español, se lo habrían regalado.
Pero si criticas esta serie de cosas, tienen otra palabra para ti, que es la de xenófobo. Y estaba de Ocupa. Sí, pero también es otra sociedad, otro colectivo bendecido por la sociedad. Luego está el tema del islamismo. Como tú digas que es verdad, que esto es falso, que es una religión de paz, esto de que no solamente hay relacionado con el terrorismo, sino que la inmensa mayoría de los problemas que están surgiendo en el mundo están relacionados con el islamismo, que a todas las ciudades en las que van de Europa terminan haciéndose guetos, que todos sabemos absolutamente que terminan suplantando a la población originaria de esa nación, que la policía hay una serie de sitios allí donde no entran y tal, pues entonces tiene otra palabra para ti, la de islamófobo, ¿no? Luego también está el tema de Marruecos. Marruecos, todos sabemos el papel que tiene lo habéis mencionado. Marruecos a mí me recuerda mucho como ETA. ETA ya no mata porque no necesita matar, porque ya ha ganado, pues Marruecos ya no permite a lo mejor los asaltos de Ceuta y Melilla, porque una de las funciones con los que los permitía ya lo está consiguiendo. Entonces, ¿para qué va a meterse ahí en vericuetos, no? Que un día lo necesite, pues lo hará. Como un día ETA si lo necesite, volverá a matar. Pero claro, si empiezas a criticar a Marruecos por la política que tiene con España, o mejor dicho, lo que habría que criticar es a España, la política que tiene frente a Marruecos, entonces ya te llaman otra palabrita, racista. Y la última, lo de cristianofobia. En este crimen en concreto, aunque todos sabemos que las otras cosas se han producido en España muchas veces, sí que es cierto que hasta ahora, por lo menos que haya salido a la luz pública, no se había asesinado dentro de una iglesia, como contó Josué. Además, el sacerdote se salva, pero se salva porque le hieren. Y mata al sacristán un poco pensando que es el sacerdote, porque le ve dentro de la iglesia, y acto seguido de esa segunda iglesia, en la que ya asesina al sacristán, dicen que intentó entrar en una tercera, pero que estaba cerrada, y entonces no pudo hacerlo, con lo cual esto podía haber ido más, ¿no? Pero claro, entonces, cuando tú dices que esto ha sido un acto criminal contra los cristianos, en realidad contra los católicos, pero sobre todo contra los cristianos, tal, pues entonces te tildan otra palabra para ti, que es la de fundamentalista católico. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que los malos de la película no son ni los terroristas, ni lo que esté relacionado con la inmigración, ni con el Islam, ni con Marruecos, ni con la cristianofobia. Somos nosotros los que criticamos. Y a este relato nos han llevado, y este relato, por eso uno, con lo que decía al principio, ha contribuido esos medios de comunicación miserables que están deseando que cuando haya algo de esto, tener ya los titulares preparados para culpar a los que no son de lo que está ocurriendo. Por cierto, hablando de terrorismo, hoy es el 25 aniversario del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y de su mujer. Lo hemos comentado, sí. Y el paralelismo que hacía entre ETA y el Islam es la cuestión de, evidentemente, no todos los vascos eran etarras, no todos los islámicos son yihadistas, pero la realidad es que como sociedad, como filosofía, como grupo, no son capaces de, dentro de sus mezquitas, donde saben quién es el radical, donde saben quién puede llevar a cabo perpetrar estas masacres, no lo señalan, no denuncian a la policía. Es una sociedad que calla, es una sociedad que permisiva con el asesino, con el fundamentalista. Hay imanes que, claro, predican absolutamente el odio contra el cristiano. ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué no hay una gran manifestación, una gran movilización de los propios islámicos que dicen y señalan a los que realmente pues llevan a cabo estos asesinatos, y no pasa como con unas palabras pequeñitas, sacan un comunicado? ¿No recuerda al PNV? ¿No recuerda a esa sociedad que con la boca pequeña decía, sí, son asesinos, no somos como ellos, pero en realidad lo que hacían, como muy bien relatas Javier García Isaac, es que seguían jugando al mus cuando se producía un asesinato? El Islam sigue jugando a sus juegos mientras se asesinan a cristianos. Por lo tanto, permítanme decir que el Islam es cómplice de todos estos asesinatos, al igual que el País Vasco, la sociedad vasca, lo era con el terrorismo de ETA. Permíteme una cosilla. Cuando los atentados de Barcelona se convocó, porque muchos estábamos diciendo lo que está diciendo Josué, ¿por qué no se manifiestan? Entonces, en algunos medios de comunicación, vuelvo a la miseria moral de esta gente y sus mentiras, publicaron unas imágenes de unos islamistas manifestándose contra este crimen en concreto. Y como no tenían otra, pues pusieron un vídeo. Y como todos recordamos, o debemos recordar, ese atentado se celebró el mes de agosto, que en Barcelona precisamente no hacía mucho frío. Bueno, pues las imágenes de esas islamistas, que casi todas eran mujeres, iban todas con muchos abrigos. Y es que luego se demostró que eran imágenes cogidas de una manifestación que se había celebrado en un invierno anterior, pero no la pintaron, igual que en la guerra de Rusia-Ucrania, nos empezaron a decir que los primeros bombardeos eran imágenes todos sabemos que eran imágenes de videojuegos, pues aquí nos quisieron pintar como manifestaciones multitudinarias
multitudinarias de islamistas en contra del atentado y estaban cogiendo una manifestación de unas señoritas moras de Barcelona manifestándose en pleno invierno cuando el atentado Y se era en hicieron agosto. manifestaciones con banderas separatistas contra el rey, que por cierto hoy es su, Sí, esas su sí fueron bien, cumpleaños, el rey Felipe Felpudo, Sexto, le llaman 56. algunos, sí, 56. No, 55, perdón, 56 que me dio, sí. Tiene rima. ¿Eres mayor que el rey? Sí, Sí. en todo. En todo, ¿verdad? Bueno, pues esa manifestación se utilizó políticamente para que el separatismo, que ha utilizado ese ejercicio de ingeniería social que ha utilizado Jordi Pujol durante muchos años, para que la inmigración fuese islámica, fuese musulmana, fuese marroquí, ¿no? Realmente hay un interés porque esta gente esté entre nosotros para azuzar un poco el ambiente, para emponzoñar el terreno y que, bueno, pues realmente estemos rodeados de norte a sur, porque ahora ya yo creo que salvo zonas de Castilla, que por cierto, Francisco Igea, el vicepresidente que se quitó del medio Mañueco por Juan García Gallardo, quería repoblar Castilla y León de este tipo de individuos tan agradables que en vez de darte un abrazo te pegan un machete. Una pura Agenda 2030. Tú has hecho una mención Sí. al hecho de que no todos los islamistas son asesinos, y es verdad, pero ojo, todos los islamistas, sean o no sean asesinos, están a disposición de lo que diga el Islam y de lo que digan los imanes. O sea, no lo son hasta que se les ordene que lo sean. No lo son hasta que por la ley, la religión de paz reciba las instrucciones para rebelarse allá donde estén y donde quiera que estén. Porque sí nos fue anunciado que efectivamente no iba a hacer falta hacer grandes cosas para conquistar Europa. Porque iban a repoblar Europa y a conquistar Europa mediante una invasión en la que lo que iban a hacer era traer a mucha gente, parir mucho y ya cuando se les va de las manos asesinar mucho. Pero principalmente la ONU del líder argelino, exactamente, ¿no? Los vientres. exactamente, Los los vientres, vientres. vuestras Entonces, mujeres. es verdad que no todo el mundo ha tenido la necesidad de asesinar todavía, pero que no se nos olvide, ellos, a diferencia de los católicos y a diferencia de otras religiones, están a lo que diga exactamente el imán correspondiente en cada momento. Activarlos o desactivarlos es recibir una orden en una de esas múltiples mezquitas que en los países occidentales permitimos y que cuando alguien se manifiesta frente a ellas, a veces les cuesta prisión, como pasa con el caso de Melissa, o por lo menos una petición, les cuesta una acusación, les cuesta que sean perseguidos por delitos de odio, y que de hecho, aunque pues, han perdido los juicios en este momento, ha habido un recurso para tratar de seguir llevándosela por delante, porque en esos lugares donde se predican esas cosas, donde se dan esas instrucciones y donde se activan esos lobos solitarios, parece que no puede haber otro tipo de protesta, porque lo grave, como bien decía Jesús hace un rato, en la colección de atributos en los que se nos hacen, lo grave no es lo que pasa dentro de las mezquitas, sino lo que pasa afuera. Y viven en una, me refiero a la gente de izquierda cesta, que defiende el islamismo, viven en una constante contradicción ellos mismos, porque ellos preconizan el laicismo del Estado, el que no haya una religión, y sin embargo apoyan a la religión que posiblemente sea más fundamentalista, tú utilizabas antes esa palabra, que es la islámica, es decir, Y más integral, porque no hay es. diferencia entre el poder político, el poder militar, el poder jurídico, No sé dónde, no hay dónde ninguna. ellos, vamos, sus repúblicas islámicas las interponen. Es decir, ellos creen en la teocracia. Claro. El cristianismo ya ha pasado página de esa cuestión. El cristianismo ha pasado por una ilustración, ha pasado por una serie de procesos que le han llevado a decir, oye, la separación Estado-Iglesia tiene que estar presente para que una sociedad avance. Ellos no. Ellos se han quedado en el siglo VII. Ellos, El Corán es ley Claro. para ellos. Y nosotros podremos seguir no hay mucho. jueces, hay sacerdotes, Eso hay es. imanes. Y nosotros podemos decir. Entonces, cuando ves a Ione Belarra, la niña de la curva y toda esta gentuza, ellos te dicen que hay que sacar la religión, resignificar todos, el Valle de los Caídos, bla, 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 bla. Pero, sin embargo, apoyan a estos asesinos que no tienen otro nombre. Es decir, apoyan algo tan integral como es el Islam, ¿no? Es decir, o el islamismo, mejor dicho, ¿no? Ahora, viven en una pura contradicción. Pero les da igual te dicen blanco que te dicen negro. El pasado en la jueves, misma frase, ¿eh? El pasado jueves hubo una subcomisión en el Congreso de los Diputados a puerta cerrada en la que participó Samuel Vázquez, que es un policía para el siglo XXI, que a petición de Vox pues fue allí a explicar cómo revertir la situación de la violencia de género. Bildu se negó a hacerle ninguna pregunta, o sea, que Bildu le niegue a un policía a hacerle una pregunta, ya tiene tela, y el PSOE dijo que había sido machista en sus términos porque a una mujer le había respondido muy mal. Bueno, a esto está la izquierda. ¿Qué es lo que vino a decir este policía? Oiga, no solo cuando se produce un asesinato de hombre a mujer hay el factor del machismo para determinar la causa de la muerte o el motivo de la muerte.
no es solo el machismo. Hay drogas, hay alcohol, hay los crímenes pasionales, hay infinidad de motivos y lo relacionó él. Un policía, no estoy hablando de ningún líder político, no estoy hablando de nadie, estoy hablando de un policía, persona que lleva 20 años en la calle recibiendo instrucciones y viendo lo que sucede en las calles. Bien, aquí en el terrorismo machista podemos ver varios factores. Aquí está claro el factor. Aquí un tío que entra en una iglesia al grito de Alá es grande, muerte a los cristianos, hay un motivo único, mató a este sacristán porque era cristiano, por lo tanto el móvil del crimen es el cristianismo. Claro. Y por lo tanto podemos decir que hay un terrorismo islámico contra ese cristianismo y que existe una cristianofobia. Pero no tenemos en nuestra mano las cartas para asegurar que en todos los casos que se produce un asesinato machista, el móvil o el movimiento es el machismo precisamente. Por lo tanto, basta ya de hacernos ese juego del lenguaje perverso para intentar hacernos ver que todo se corta por el rasero del machismo. No, oiga, hay muchos factores. Ustedes salen a condenarlo con vehemencia, pero ¿por qué salen con la boca pequeña en este caso? ¿Por qué salen con boca pequeña? A mí me gustaría, Martín, bueno, todos los que estáis... Sí. Apunta. No, es que me alegro mucho de haber coincidido en esta mesa con un periodista, porque no siempre, muchas veces en las tertulias hay periodistas. No, a mí no me insultes, insulta a Josué. Por eso, bueno. Josué, tú eres un gran comunicador. En mi casa. Sí. No, que aunque empiece por comuní, no tiene nada que ver con otros comuní. Soy profundamente anticomunista. Yo es una cosa que tengo en común con muchos de los que estáis ahí. Luego podemos tener muchos matices, pero... Desde por la mañana temprano. Ultra anticomunista. No, pero decía que celebraba que lo dijera un periodista, porque es que precisamente la imagen que yo he pintado en esa intervención que he hecho del periodista en España, desgraciadamente, es de auténtico cómplice. Hablo en líneas generales, pero es que, como son la mayoría, hay que decirlo así, es de auténtico cómplice con este tipo de asesinatos. Habéis mencionado, siempre, como muchas veces ha comentado Martín, siempre es el aniversario de algún asesinato de ETA, porque como desgraciadamente han sido tantos... Bueno, yo tenía el 28 años del asesinato de Gregorio Ordóñez, que a mí el papelón de su hermana, yo puedo hablar de eso como... Por eso digo, entonces... Pero está bien recordarlo, pero lo que pasa es que muchas veces hacemos hincapié pues porque son aniversarios redondos, son el 25, son el 30, son el 30... Teresa, en cambio, es majísima, Teresa. Pero es que me recuerda mucho con el tema, con el tema del terrorismo, la postura el lado del que pusieron la inmensa mayoría de los medios de comunicación cuando los años de plomo, que era al lado de los terroristas, aunque en teoría les criticaran, le estaban justificando por todo lo que hacían, y cómo está pasando con el tema de este nuevo terrorismo, que como ha dicho Martín, tiene unos lazos muy cercanos con el otro terrorismo, es decir, no se pisa en la manguera, ante terroristas no se pisa en la manguera. Y entonces por eso, cuando gente como Josué o algunos otros periodistas, o comunicadores como tú, o aprendiz de comunicador, como puedo ser yo en los programas en los que participo, en los que dirijo, pues entonces a la gente le chirría que desde algunos medios de comunicación se puedan estar diciendo estas cosas y se ponga en pie de casi de igualdad a los que asesinan con los que, en cierto modo, lo justifican. Pero es que es verdad, es que el terrorismo sería machacado inmediatamente, sería erradicado, como todos nos gustaría, si no hubiera sido por la complicidad de los medios de comunicación, tanto el de ETA como este. Todos sabemos que cuando se produjo ese... aluvión de asesinatos, de atentados terroristas en Francia, Bélgica, Alemania y tal, hace unos años, la respuesta que había que dar, no lo decían todos los medios de comunicación, era salir a cantar el Imagine, poner globos, ositos de colores, y que por supuesto esto iba a dar alas a la extrema derecha, que no había que criminalizar al Islam, no había que criminalizar a la inmigración, etcétera, etcétera. Y eso caló en todos los españoles, de la misma manera que cuando asesinaba a ETA nos decían lo mismo, que no había que criminalizar al entorno de ETA, que había unos que de una manera y otros de otra, los partidos que votan con ellos no hay que criminalizarles. Ahora ETA, por supuesto, ya forma parte de algo así como de la prehistoria, pero sin embargo, lo que llaman ellos crímenes de la guerra civil y del franquismo, estos los tenemos como si fueran antes de ayer, y nos niegan que justo estos tipos, que eran los terroristas, que asesinaban gente, nos niegan que tengan algo que ver con los gobiernos actuales. No, están en las instituciones porque todos los gobiernos les han puesto allí. Y dentro de poco veremos a terroristas islámicos en las instituciones, y no es ninguna barbaridad si hacemos la comparación, defendiendo, porque en algún momento habrán criticado la violencia de aquella manera, y entonces habrá partidos que presumirán de tener a esos terroristas islámicos en sus listas y elegirán y quitarán gobiernos como han hecho los terroristas de ETA o los terroristas en Ceuta y Melilla hay un partido de la Hermandad Musulmana que es muy peligroso, por eso digo, es muy peligrosa, que se quedó a 1000 votos de ganar. Pues esto que parece algo distópico, y que el Partido Popular y el Partido Socialista pueden llevarle a la presidencia de la autonomía de Ceuta si le hacen ese cordón famoso sanitario a Vox. Ojo, que ya están en la
las instituciones y pueden entrar Claro. en 2 ciudades autónomas como son Ceuta y Melilla. De todas Ojo, formas, ya hay un partido que para que tú puedas militar en él es fundamental que tengas antecedentes penales, Sí, que es Podemos. Sí, Bueno, sí, yo, Depende de tu currículum, aprenderás más o menos. yo eso es. insisto, es de ser muy miserables afirmar que el crimen de Algeciras, que el asesinato de un sacristán a manos de un terrorista islámico, solo favorece a Vox o a la extrema derecha. Es de ser muy miserables, y esto es la portada, estos son a lo que se han dedicado los medios de comunicación, estas petardas, estas mamarrachas que ocupan los magazines de la mañana, como Susana Griso, que insisto, es una suposición. El ácido hialurónico mal puesto en los labios se le ha debido subir al cerebro y le ha perjudicado algo en la cabeza, ¿no? Pero esta es la norma A lo mejor habitual. venía de fábrica ETA el cerebro, ya, asesinaba a uno de los nuestros y resulta que quien favorecía o daba balas es a la extrema derecha. Es decir, es acojonante. Cuando tú has mencionado, por ejemplo, a Consuelo Ordóñez, cuando con motivo del asesinato de su hermano y al día siguiente o al día anterior, lo que Consuelo Ordóñez hace es un panegírico respecto de los atentados de los abogados de Atocha, pasan estas cosas. Claro, cuando tú pretendes meter en el mismo saco las mismas cosas, cuando tú quieres quedar muy bien con los demás, diciendo yo condeno todo y tal, como si fueran todo el mismo caso, como cuando tú olvidas elementos fundamentales como las diferencias básicas entre esos dos atentados, primero en su origen y segundo en su ejecución, cuando te olvidas de que los individuos que fueron condenados por aquellos casos fueron los únicos que no fueron amnistiados, fueron los únicos que se quedaron fuera de todo el proceso de amnistía, donde fueron a la calle los asesinos de Carrero, los asesinos de la Pues no fue lo del Correo. Lo de Atocha, ¿eh? Lo del... Sí, que Digo, resulta cuando resulta que todos han ido a la calle, menos esos. justamente menos estos, cuando esos han muerto 3 de ellos en prisión, cuando resulta que que no solamente no tienen nada que ver, sino que el tratamiento ha sido distinto, tú te dedicas a explicarle al mundo que eso es por lo visto el terrorismo, pues es que algo se nos ha ido del cerebro, ¿no? Es que algo se nos ha ido del cerebro. Y cuando tienes además un único caso para contraponer a la ola miserable de terror que hemos vivido en estos 60 años desde que empieza a asesinar ETA hasta nuestros días, que ya no asesinan porque ya no tienen necesidad de asesinar. Este es el problema, que cuando las cosas pasan delante de nuestras narices, lo que venimos es a ver qué parte le aplicamos a la ultraderecha, a ver qué parte le aplicamos a la extrema derecha, a ver cómo le consideramos que la extrema derecha puede salir beneficiada con esto y por lo tanto, a ver cómo reaccionamos. ¿Para qué? No para evitar el asesinato, no para evitar la persecución, no para evitar la islamofobia, no para evitar la persecución de cristianos, no. Para ver cómo evitamos que los fascistas consigan sus objetivos políticos en la sociedad y que puedan transmitir sus perniciosos mensajes, ¿no? Sí, lo hemos visto con el Yayo de Miranda de Ebro. Sí, el tipo que el exfuncionario que ya estaba jubilado y que nos estaban hablando, porque el New York Times, nada menos que el New York Times, había vinculado a la extrema derecha supremacista rusa y por lo tanto a la extrema derecha española, que tiene relaciones con la extrema derecha supremacista rusa, la había relacionado con esas bombas que aparecieron y esas explosiones que se produjeron en una serie de embajadas y lugares, y cuando ya lo tenían todo ahí, pues resulta que la policía detiene a una única persona, que es de Miranda de Ebro, que tiene 70 años, que él parece que él solito se ha fabricado todo eso, y qué casualidad que es un amante del comunismo además estalinista, que tenía fotos de la pasionaria en su casa, que tenía propaganda de ETA en su casa, etcétera, etcétera, y de Lenin y no sé qué. Pero entonces, claro, de ultraderecha. Claro, entonces no me deje, como lo de siempre, no, en los titulares, pues que no me dejes que la verdad me estropee el Sí, titular. el relato no nos puede estropear la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ya habían metido ahí el comodín de la extrema derecha, que lo tienen que meter en todos los sitios, con lo cual, cuando haya un atentado, ¿cómo meto la extrema derecha? Búscale un apellido, algo. Un día se hizo una foto, jugó al fútbol con un tío que era de extrema derecha. He visto un meme muy gracioso que te sale lo que pensaban que era la extrema derecha con el envío de bombas, y te sale Edward Norton, el de American History X, con tal, Y dice, varios del Ku Klux Putin Klan. había dado órdenes a la extrema derecha española para que pusiera bombas. Y al lado te sale un yayo con un bastón, que es realmente, esa es la extrema derecha, ¿no? En el 11M hubo un intento de teoría en el que poder asociar a la extrema derecha a los atentados del 11M. Si el 11M daba igual quién fuera, si lo importante era el cambio de régimen. Y por lo tanto podían ser 4 moritos, podía ser la extrema derecha, podía ser quien les quisiera. Es decir, su relato, lo importante es cambiar el régimen. Y en este caso, ¿qué es lo que están intentando cambiar? La sociedad cristiana. Por una sociedad o bien laica o bien islámica.
que se mezcla para acabar con el cristianismo. Eso es lo principal. Luego que la gente, pues oye, pues les dices que la extrema derecha, les hablas de una cosa, de la otra, pero lo importante es el cambio de régimen. Fíjate que son Lo importante tan es el imbéciles fin. que ni siquiera creo que quieran una sociedad islámica. La sociedad islámica no es otra cosa que una herramienta. Herramienta, Es sí, una sí. herramienta en el momento. Pero son tan idiotas que creen que pueden controlar. Es como cuando estos días estamos viendo, como consecuencia de la ley de memoria democrática, cómo están descolgando fotografías de ministros, de personas que ¡ay, Dios mío, que me ha llegado! Supongo que en algún momento le va a llegar a Adolfo Suárez, a Fraga, le va a llegar a Martín Villa, le van a llegar a todos los del uniforme blanco, ¿no? Les va a llegar en algún momento a todos los que fueron ministros. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Creen que lo pueden controlar. Creen que en algún momento el uso del islamismo radical y asesino para cambiar la sociedad, para perseguir al cristianismo, para cambiar todo eso, creen que en algún momento lo van a poder controlar y van a poder devolver las cosas a su sitio y van a poder decir, no, ahora ya tenemos una sociedad globalizada, ya podemos tener una sociedad controlada, multicultural, en la que he conseguido poner mis peones en todos los sitios, en los que la masa humana no da igual de dónde venga, porque lo que quiero es que sea una buena mano de obra para seguir trabajando para mí. Creen que lo van a controlar y no se dan cuenta de que el Islam no es eso. El Islam no es eso. No, es que que cuando tú le das herramientas al Islam y las tiene y muy fuertes, van a pasarte por encima y eso no va a haber quien lo pare, porque somos así de imbéciles. Mencionaba hasta hace un rato los 14 años de espera de la ley del aborto en el Tribunal Constitucional. Es exactamente eso. Crees que lo vas a controlar. Crees que pones que anticipas un recurso. Que no importa, que no lo cambias. No, ya los tenemos todo controlado. Y pasan 14 años y cuando finalmente tienen el poder dicen, ahora voy y te lo casco. Bueno, es así como funcionan, porque son idiotas, es que no nos enteramos que es que no es verdad que haya nada que se pueda controlar, que no hay nada que se pueda cambiar desde dentro, todas esas frases que estamos permanentemente oyendo, que no es verdad, que vienen por nosotros, que nos matan, como bien dice Josué, que no, o sea, que no tienen fin y creen que lo van a controlar, idiotas. Es que son imbéciles, sí, perdón, un matiz. Discutiendo con un estúpido de estos de izquierdas y no sé cuántos, me enseñó una fotito. Redundancia, no se discute. No, pero es que hay veces que hay que pintarle la cara. Se va de caña. Yo hablaba de la imposición islamista del velo a las mujeres. Es decir, se ponen. Entonces, el fulanito en cuestión me enseñó una foto de una monja que llevaba un velo. Y me dijo, es lo mismo. Digo, igual, sí. Lo mismo el atún que el betún, sí. Digo, ¿qué? Digo, no, vamos a ver. Digo, que es que esta señora, monja, se ha metido en un convento y voluntariamente ha decidido ponerse un velo. Esta que tienes aquí al otro lado, es cirujano. O se lo ponen. O se lo pone. O portera de finca. O se va a la cárcel. Claro. Pero vaya por delante que a mí, el que se tira por su tradición o tal, otra cosa es la norma del país o las leyes que le acoge, que yo no puedo ir tapado, yo no puedo pasar un control. Si me hacen despelotarme en el control del aeropuerto, ahora. Entonces, quiero decir que si una tía quiere hacer el pino boca abajo porque su religión le ha dicho que tal, hombre, mientras no le obligue su religión o no le fomente que asesine a un infiel porque se va a zumbar a 100 vírgenes en el paraíso, pues claro, eso choca frontalmente con la religión del país, o no con la religión, chocan frontalmente incluso con no la costumbre. No sé si en España es costumbre el que, oye, si usted mata a un rojo, usted va a ir al cielo y se va a zumbar a Bárbara Rey. No lo sé. No mandes al cielo a Bárbara Rey. He puesto eso lo dejamos a otro. Y no mandes al cielo a Bárbara Rey, que vive toda la vida, por favor. Espérate, y siempre a Bárbara Yo Rey. estuve muy enamorado de Bárbara Rey, me dio una decepción cuando se casó con Ángel Cristo, de verdad. Yo en esa época. No te decepcionó que además La fiesta terminó. No te decepcionó que se la zumbara su majestad. Eso vino luego. Yo ya era muy inocente con 12 o 13 años. La fiesta terminó. A mí de aquella época me gustaba, yo creo que más Victoria Abril, ¿no? Victoria Abril muy mona, sí, o Victoria Vera también. Victoria Vera. O a mí me gusta mucho Terele Pávez, lo que pasa es que Pero Terele Pávez, de verdad. la Samaruca, cuando hizo la Samaruca en Cañas y Barro era espectacular. Yo ya la he conocido en El Día de la Bestia. Claro, que ya estaba un poco más ya hecha. A mí me gustaba mucho. Totalmente. A mí me gustaba mucho Sandra Mozarowski, Yo la conocí. que curiosamente cayó cuando estaba embarazada por una ventana
y investigar quién dice de quién estaba embarazada, investigarlo un poquito. Sí, no. Sandra González, que una chica Hemos hablado chica mucho de ella, preciosa. una chica que estaba Pero- despuntando. Las Yo, trillizas, en a mí me la gustaban las sección del trillizas. corazón, esta semana he Ya aprendido. Julio Iglesias, Este fin de semana he aprendido una cosa que no sabía. Ha dicho Adolfo Suárez, la hija de Adolfo Suárez estuvo con Pocholo. Y lo he Hombre, sabido claro, este- sí. Lo he sabido este fin de semana. hemos abierto Algo que he aprendido- la No, sección. bueno, Yo- algo que se he nos está aprendido. yendo se nos está yendo la Soy pinza. Jesús yo. Muñoz, no Jesús Mariñas. Por cierto, Jesús Mariñas militaba en Fuerza Joven, en Fuerza Nueva, perdón. Anda. Y luego, sí. ¿Pero qué me estás Dejábamos entrar a contando? cualquiera. Oh, sí. Dejábamos entrar a Que te calles, cualquiera. Carmele, que no cuentes Que eso. te calles, Carmelo. No, vamos a ver, yo tengo una foto en el Alcázar que sale Jesús Muñoz. Jesús Mariñas. Jesús Muñoz saldría con un también, niño en seguro. brazos en las manifestaciones del 20 Sí, la que hubo en la hacían castellana, el a paso de la Colón castellana, a- que se sacó una revista, que era la revista, la tengo yo en casa, se llama La manifestación más grande jamás contada. Esa del Baile de los Caídos, esa es La de la Plaza la- Oriente en el año 80. Pero no, pero la revista, que o sea, en Sí, esas luego salían declaraciones- unos suplementos, En las declaraciones en- eran unas declaraciones de Jesús Mariñas Jesús Mariñas, dando sus iba- razones por las que estaba. Iba O sea, más gente que en Colón No el sé otro si día. militaba, pero sí que estaba, sí que iba a este tipo de No manifestaciones. creo que militara, ¿eh? Lo que sí quería para Militaban todos, ahora ¿eh? si queréis pasamos Me a da otro tema, ¿no? repelusa, Martín. Militaba hasta yo, coño. ¿Cuánta gente militaba? Famosos que militábamos militaron en en Fuerza Nueva, hay que hacer un libro de eso. Sí, bueno. Bueno, hay un libro ya, ¿eh? varios, Hay para hacerlo. Que algunos le da mucha Os estáis vergüencita. alejando del tema, me dice María Eugenia. Venga, ¿eh? Nos estamos Pero alejando. porque estamos hablando de chicas, ¿eh? No- Saludo a María Eugenia. Bueno. Pero lo que sí que, enlazando ya, y si queréis ahora cambiamos de temas, con lo que estabais comentando, sobre todo Nacho y Martín y José Luis también, pero de esa parece que relación que algunos no quieren ver o no quieren comprender entre la izquierda y el Islam, dice, ¿pero por qué? Nos dicen muchas veces, ¿por qué las feministas no van a manifestarse a las puertas de las mezquitas? Primero porque no son feministas, pero no son tan gilipollas como para saber lo que les podría pasar cuando salieran 2 o 3 tíos de allí y las pusieran a caldo cuando vayan con sus senos al aire y demás. Y segundo, porque ahora mismo son aliados Claro. son aliados en esa guerra que tienen Sí, sí. contra lo que es Josué le ha llamado régimen, yo como no quiero confundir con el régimen que tenemos ahora, pero sí son aliados en esa lucha que tienen contra lo normalmente establecido en el mundo en los últimos siglos. Entonces quieren acabar con el cristianismo, quieren acabar con la identidad de las naciones, quieren acabar con los que lo que llaman ellos la extrema derecha, quieren acabar con lo que llaman heteropatriarcado. Joder, más heteropatriarcal que los islamistas creo que no haya nada y tal. Pero por eso entre bomberos, volvemos a hablar antes, no se pisa la manguera. Entonces mucha gente te dice, no, las feministas yo quiero verlas en la puerta de una mezquita. No las vas a ver jamás. No las vas a ver jamás por eso, porque ellas no se van a atrever a hacerlo. Y segundo, porque no están ahí para hacer eso. Están ahí para criticar en otro lado, hasta que un día, por manifestarse en la puerta de una iglesia, alguien le dé 2 hostias, con perdón, ya que está en una iglesia, pues es algo muy relacionado, ¿no? Las hostias y la iglesia, alguien la sacuda y entonces a lo mejor se plantearían otra vez volverlo a hacer. Nada, es Agenda 2030 pura y dura. Bueno, O sea, pero es así, sí. es Agenda 2030. Es decir, cristianismo, familia, es decir, todo lo que defendemos nosotros van contra Todo ello. lo que tenga un código de valores, un Eso es. sistema que permita tener identidad, que permita tener fundamentos ideológicos, que permita tener fundamentos de convivencia. Todo eso no vale para la Agenda 2030. La Agenda 2030 necesita la masa de Orwell, necesita el tocino sí, puesto en serie, necesita que no haya pensamiento, necesita que no haya más que hambre, miseria y necesidad de trabajar a cualquier precio, sin ningún tipo de principio, sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de nada, ¿no? Esa es la agenda. Volvemos al percebe de sofá. al final. Bueno, independientemente ha habido más cuestiones, pero vergonzosa la actuación de algunos medios de comunicación, esos que llaman, ¿cómo dicen? Esos que llaman decentes o creíbles o que son más panfletos. Yo me alegro mucho de que estoy viendo una serie esta de Machos Alfa, que bueno, es una tontería y tal, es bien. divertido. Está divertida. Está divertida. Dice muchas idioteces, pero está. Me gusta más la de vergüenza, esa sí que te da vergüenza. Yo estoy viendo la 4ª temporada de Fauda, ¿eh? Tela, ¿Eso qué es? Fauda va sobre Yo que no veo nada. la lucha antiterrorista en territorios allí, en Jerusalén y sí, en Ramallah y todos estos sitios. Estamos hablando de... Claro, Sacamos que- un tema. no, bueno, No porque- tiene mucho que ver con lo Yo de estoy los viendo, Ángeles Alfa. cuéntame, la 27ª temporada de Cuéntame. Es broma, tío. Digo, Qué asco me da. Ahí también salimos cada uno muchos puede en ver, Cuéntame. no, pero digo que esto de Además, vergüenza... juega con muchos de los clichés actuales. Por
eso está divertida. Está divertida. Porque ha creado una serie de personajes que existen y crea unos clichés. Por cierto, hay que una son los cuenta reales. magnífica que se llama Eusebia Jimeno, que yo creo que es una cuenta fake. Bueno, seguro, que encima la gente entra al trapo y hoy las mujeres hemos vuelto a salir a protestar contra el patriarcado y salen 4 días en pelotas. Y yo creo que es una cuenta que se descojona de esto. Y lo que pasa es que hay gente que entra al trapo y yo digo que recomiendo seguirla porque es brutal la cuenta. Eusebia Jimeno. Vamos, es fake seguro. De verdad te lo digo que es un despelote. Cuando dices fake te refieres a que es falsa. ¿A que es falsa? Vamos, eso es que es falsa. Es que no. De tanto ir a Kandahar, pues está empezando a Kandahar ya que ya no aprender sé. idiomas. Hombre, es que tú no estás Y no, acostumbrado. Eusebia Jimeno, con J. Yo desde que dije timing, me cayó por todos lados. ¿no? Tienes razón. No cuenta falsa, sino que es una cuenta parodia Parodia, que se descojona. Que se descojona Twitter. y es acojonante, ¿Tinder? tío. Las cosas que dice. Para los que En no nos Tinder, estén no, viendo, no, que dice En que Tinder. No, en Twitter. Yo Pone, dije- por ejemplo, los hombres heterosexuales no existen. Todos tendríamos sexo con otro hombre que les guste, pero les da vergüenza reconocerlo porque tienen muy interiorizada la cultura patriarcal. No, y sale una foto, dice, no me llega el dinero para la compra. Y sale una botella de JB. Y dice alguien que entra al trapo, dice, no compre JB. Dice, sí, es el único whisky que bebo porque tengo que apoyar. Por eso digo que es una cuenta. Espero que los que llevan esta cuenta colaboren económicamente a esta emisora por la publicidad que le No, pero fuera de estamos coña, porque hay gente que entra al trapo y se mete con. Y ella o él no entra al trapo. y Esta un es una, yo descojone. leí, esta es una que hablaba del mucho miedo que había pasado porque la estaban persiguiendo. y no sé se mete- dónde, eso y es, se, ese. y se pega a un poste morado diciendo Y dice que el- ahí me he sentido absolutamente protegida. Por eso digo que gente que de buena fe Si entra no al es trapo. fake, o sea, si no es falsa la cuenta, desde luego Le falta un es para tornillo. hacer un libro. ¿eh? No, es una parodia, cuenta ¿eh? parodia Buenas noches con el anís. y te descojonas. No. Es que ella dice de sí misma, por eso digo que me sorprende, dice, soy una mujer todoterreno, afiliada de Podemos, feminista, Sí. antiespecista, luchadora por derechos humanos, contra el fascismo de Vox, distancia máxima. Sí, pero yo creo que es parodia. Insisto que es parodia porque no me lo puedo Si creer. no es parodia, es la Ya, bomba. pero de si luego. pone que es parodia, no tendría a lo mejor los seguidores que Claro, Entonces, claro, lo pero quieres lo que llegar más te a- gracia es que la gente entra al trapo y dice, seguramente tu agresor es que iba en esa misma dirección, no te estaba persiguiendo. Porque yo dice, cuento unas cosas tan surrealistas, tampoco la quiero destapar. Pero insisto que me he tirado horas descojonándome leyendo los tweets que pone. Josué se acaba de ir de la tertulia ahora. Pero he hecho una Yo buena creo que no. recomendación. Sí, pero mira, yo, si yo no, me no. estoy descojonando. O sea, A mí me la recomendó. el Islam es la religión más feminista que existe. ¿No ves? Como mujer feminista y de izquierda lo reconozco. La cultura patriarcal española supone un atraso para las mujeres. El Islam es la religión que más nos valora, como he expuesto antes. Ojalá avancemos hacia una España musulmana. No, que yo te digo que de cachondeo. Vamos, que no lo quiero desvelar, pero sí, la publicidad que le estoy dando es brutal. Oye, hemos asistido, hemos sabido, lo hemos sacado en latv.news, cómo Begoña Villacís, o mejor dicho, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, pagaban o subvencionan a una asociación que se llama Combativas y Libres. Sí, o sí, Libres y una- Combativas. Libres y Combativas. una de estos grupos de Sí, sí. mamarrachas y Sí, mamarrachos que pertenece a su vez a esa banda de delincuentes que es el sindicato de estudiantes. Digo filosóficamente hablando, metafóricamente hablando, yo creo que estudió poco. ¿Qué decías que era metafórico No, lo de ser no, delincuente? no. Metafórico lo de ser estudiante. Los estudiantes, Sí. y que se dedican a hacer boicot a aquellos a los que les pagan, Martín. Yo, Sí, bueno, eso forma parte de la imbecilidad supina de lo que hemos dicho siempre, de la De los derecha pepudos, convencional, de los pepudos. de los pepudos, de la gente que con eso cree que va a apaciguar a las bestias y tal. Pues tenéis lo que merecéis, es lo que digo siempre. Es decir, tú resulta que tienes a unas tipejas que en sus estatutos, en sus presentaciones, en todo lo que hacen, se están ciscando en tus muertos y dices, ¿y tú qué haces? Ponerle pasta para que lo hagas bien, para que lo hagas con recursos, ¿no? Para que, chico, pues en tu pecado llevas la penitencia, pues allá vosotros. O sea, si no se han enterado, si la derecha cobarde de este país, que siempre lo ha sido, pero que especialmente lleva unas décadas que es especialmente cobarde, cree que todo consiste no en plantarle cara y hacerle frente a su enemigo, sino en tratar de darle la píldora y en pagarlo, pues chico, en tu pecado llevas la penitencia, pues que os den scratches, os den boicot, os den protestas y os den lo que quieran, allá vosotros. ¿Conocéis algún ayuntamiento, algún parlamento autonómico gobernado por el PSOE
que financie a jóvenes patriotas, a asociaciones de Naturalmente que jóvenes no. patriotas, asociaciones... Pero de ninguno, ni de derecha, ni de ni izquierda, ni de ningún nada, otro sitio. O sea, nada, ninguno, nada. no. O sea, ellos a los suyos y la derecha a los otros. A los suyos también, bueno. Bueno, como si es dice que Norberto, son ellos, es decir, si es que no son van a ser ellos. Agenda No, a ver, no. 2030. Es Sí, que, pero ¿cómo? que llevan el arito Feijóo Sí, aquí Sí, así de grande pero, con los pero colorinchis. los de Y el que es su delincuentes no cumple- llevan el arito, los de delincuentes... Y el que, a mí me lleva- hace y el mucha que es su gracia. cumpleaños hoy lleva el arito también. También es verdad, ¿no? Totalmente. Felicidades, majestad. Felpudo. no, pero el arito. pero independientemente El de pudo es eso, pero es que la gente se estaría. Vamos a ver, si es Mariano Rajoy quien está en la Agenda 2030. Claro. Si lo verdad es que se lo ponga a la izquierda, no sé si me entendéis. Pero ¿no? que el No, problema claro, de aquí es que la Pero- derecha cree que tiene que gobernar para todos, que tiene que repartir el dinero para todos, y en ese para todos siempre financia a los mismos. Siempre le da a los otros, a los que van contra ellos, a los que les critican, a los que les hacen esos scratches, esos boicot, y por lo tanto no aprenden. Pues nada, pues os seguirán haciendo calle. Lo que os pido es que no os victimicéis. Es decir, cuando os pase, no vengáis a decir que hay pobrecitos, que es que nos hacen esto o lo otro. Oiga, que están ustedes subvencionando. Si es cortarles el grifo, si es que no es más. Si es que a esta por gente otro se la lado- vence, no hace falta. Que por otro lado, eh, alguien me gustaría una que me guerra explicara abierta. por qué carajo le tienes que pagar dinero a ningún tipo de asociación ni ningún tipo de organización que en sus fines tienen esto. Y dice, Claro. pero ¿qué es lo que percibo? ¿Pero por qué el Ayuntamiento de Madrid ni de ningún otro lugar tienen que estar subvencionando ese tipo de cosas? Aunque luego, o sea, aunque no fueran Porque para... es el café para todos, es el tener contento No, a todo el el mundo. café ¿Pero para por qué? ellos, porque ¿Pero hay un- por qué el pueblo a de mi Madrid tiene que pagar eso? cero. Ya. Claro. A mi asociación, cero. Eso sí, si yo defendiera la ley de memoria democrática, entonces recibiría pasta. De ¿sabes? PP y de PSOE, o sea, de los Sí, dos. sí, Sí, de sí, los dos, claro. de los dos, no estoy discriminando. Recibiría pasta. Y sin embargo. Pero no por estaría nuestra sentado hacia asociación- mi lado. Pero ¿sabes lo que me míralo así, sorprende? tómatelo así. ¿Sabes lo que me sorprende? El otro día tenía también una tertulia en otro lugar con una persona hiperliberal que trataba de explicarme cómo era, como liberal que era, trataba de explicarme que por qué nuestras subvenciones y nuestros dineros públicos tenían que llegar a una serie de cosas. Y ponía en solfa, por ejemplo, que los ayuntamientos tuvieran que tener La fiesta, ¿no? fiestas patronales. Por ejemplo, o las fiestas de Navidad, este es un miserable, si le o la pongo yo- cabalgata, o la cabalgata de Le Navidad. conoces, le conoces. Sí. Pues es un miserable. Vale, O sea, a mí y- me y- quitan y- las fiestas y tengo un problema con esa persona. Ya. Bueno, yo lo que te digo es que ese tipo de conductas, en las que se supone que es hiperliberal, en la que se supone que como liberal que eres, cada cual que se pague lo suyo y tal, luego resulta que esos mismos tíos hiperliberales son los que le pagan subvenciones a todo tipo de organizaciones, que encima son enemigas suyas, que lo único que tienen en su objetivo es cargárselas, pero ahí sí, porque sirve para apaciguar a las bestias. Y dices, pero no habíamos quedado en que en que éramos erais hiperliberales y que era una barbaridad pagar por nada, que todo tenía que ser de iniciativa privada. ¿Y entonces por qué le paga usted a las 200.000 asociaciones la pasta para que les sacudan a ustedes entre ceja y ceja? Bueno, es Yo- que eso. bueno, sí, no, sí, lo, sí. Que, lo que quería decir es que como todo esto ha salido a colación de ese escrache, como lo llaman ahora, que sufrió Isabel Díaz Ayuso en la Universidad Autónoma de Madrid, yo me pregunto, ¿cuántos detenidos ha habido con este tema? Porque Nada, están las imágenes ahí, hubo ¿eh? un escrache, como lo llaman ahora, que se va a cumplir ahora 10 años, en una librería llamada Blanquerna, en la cual los que entraron allí están cumpliendo condena. Están cumpliendo condena. Y entre ellos varios falangistas y todos los medios de comunicación, desde el primer momento, de derecha o izquierda, se pusieron en contra de los que habían entrado ahí para denunciar que los que entraron ahí entraron para denunciar que se iba a producir un golpe de Estado en Cataluña, muy posiblemente, y de hecho luego fue entonces estaba Artur Mas en el poder, fue el primer referéndum de Artur Mas y luego todos sabemos lo que ha ocurrido. No tengo que hacer aquí ahora mención a todo ese caso, pero ¿dónde están las detenciones? Bueno, no todos de los medios, porque yo sabéis que en los medios donde yo he estado. Digo los de sí, en esa- los convencionales. Sí. Los que conocemos como Sí, convencionales. sistémicos. Los Sí, mainstream. y entonces Utiliza- Madre mía, nos han dicho los Castañeda, nombres. Castañeda, Vas a por terminar, favor. vas a terminar en la Mainstream, calle. has dicho mainstream. Mainstream. Hane More. Por eso nos han dicho vas los a nombres y terminar en la apellidos. calle. Los Estados Unidos de Nos Barbate. han dicho nombres y apellidos de los que entraron el otro día a la universidad, nos han sacado sus fotos, sus trabajos, a qué se dedican, su militancia, que no les han metido en la Bueno, cárcel. sabemos el de la que se subió a la tribuna Sí. a explicarnos sus capacidades Vale, decía, vale. intelectuales. Vale, a la vale, cual vale, la han ensalzado
una serie de políticos con carné y con sueldo pagado por todos nosotros y alguna serie de medios de comunicación que la han ensalzado también. Cuando es decir, oyes a la petarda esa, no te dan escalofríos. De verdad, a mí son estas cosas que te da vergüenza ajena. Digo, vergüenza yo ajena es la agradecí- expresión. ¿sabes yo por qué no me- agradecí que ¿sabes no fuera por qué no médico? me dan Dice no me dan que se escalofríos? hubiera dedicado a la imagen y el sonido, que lo más que puede cagar es un reportaje, ¿no? Y menos mal que no la da por estudiar medicina. es y- foto- es madre fotógrafo. de Dios. No, es el equivalente en cierto Comunicación modo a audiovisual. nuestra querida Audiovisual. Cecilia, es decir, dentro de la universidad. Ya le gustaría esa petarda parecerse a digo el Cecilia. equivalente dentro de lo que hay. No, por supuesto, no estoy comparando en persona, sino en la carrera elegida. Dentro de la Facultad de Ciencias de Información sabemos que hay periodistas que se dedican a una serie de cosas y otros periodistas que se Sí, hay dedican tres luego ramas. al mundo técnico y tal. Y ella se dedica a eso. Evidentemente, pues se está haciendo ahora una cosa de fotógrafo porque no creo que maneje como Cecilia ni en sus mejores sueños un teclado como el que lleva ella. Pero lo que te decía es que a mí no me extraña esta gente porque estoy acostumbrado a ver ese tipo de personas. Mira, déjame que haga un poco de autopublicidad. Yo hoy precisamente Por favor. voy a llevar al programa La Hora del Café a dos señores que tengo enfrente, a Martín Estrillas y a Josué Cárdenas. Y Josué Cárdenas no viene por su ideología política, que ni la sé, ni la conozco, ni me importa, sino va en función de un periodista que está rompiendo los moldes de lo que tenemos ahora mismo visto como lo que es el periodista actual. y Entonces, vosotros comparas, estáis aquí porque sois mis amigos y tenéis cosas que no Josué, sé. esa chica será aproximadamente de tu edad, ¿no? Sí. Quizá un joven, poquito porque más Esta, joven, ¿cuál? pero sí que ha ¿Cuál, salido. la que se subió a la tribuna? Sí. Del año 2000, 22 años. Por eso digo, 23 un años. año más joven que yo. Por eso te digo, entonces habéis salido más o menos. Podíais haber salido iguales si no habéis salido. Entonces, por eso es muy importante, y es la tercera vez que te hago la pelota hoy aquí, es muy importante Muchas gracias, que se demuestre que hay periodistas de ese tipo. Pero desgraciadamente, la inmensa mayoría de los periodistas que están saliendo, por lo menos con los que trato yo, por aquello de las portavocías que llevo, que salen y que la inmensa mayoría de ellos también terminan en medios de izquierdas, son como esa chica. Claro, la cuestión es, en ese aquelarre que hubo allí en la manifestación, había una serie de jóvenes de nuevas generaciones del Partido Popular que estuvieron apoyando a Isabel Díaz Ayuso. Y entonces este sábado en Periodista Digital, perdona que también que haga bombo, Venga, y entrevistamos, somos todos amigos. a Ignacio Dancausa, que es el líder de las nuevas generaciones de Madrid. Y yo le hice la pregunta de qué pasaría si Arnaldo Otegi, no por comparar a Ayuso con Otegi, sino qué pasaría si Otegi va un día a la universidad, cómo reaccionarían los jóvenes de las nuevas generaciones. Entonces él me dijo, pues con argumentos, intentaríamos debatir con él y tal. Y digo, es que no lo es que No aprenden. es que no aprendemos, No aprenden. es que no nos damos cuenta. No O sea, si a Otegi se le montase la que se le montó a Ayuso multiplicada por 100, es verdad que abrirían telediarios, es verdad que, bueno, la repercusión mediática sería absoluta. Pero Otegi se lo pensaría dos veces a la hora de ir y empezaría a cambiar la cuestión, ¿no? Hecho real. Otegi ha venido muchas veces a Madrid, aparte de que ahora venga para temas más políticos, cuando venía como encausado a la Audiencia Nacional. Hasta cierto año, por cierto, gobernando el Partido Popular de Aznar entonces, hasta cierto año venía con su séquito de varios autobuses de su clase, como si jugara al Athletic, Sí, ¿no? sí, Bueno, sí, al sí. Bilbao, como nos gusta decir a algunos, yo los he venía con esos autobuses. Y iban allí y se plantaban en la puerta de la Audiencia Nacional a elogiar tanto a él como a otros asesinos que venían a ser juzgados. Por cierto, todos en la calle ya. Pues hasta que un día, en concreto, a una serie de personas se nos ocurrió ir a la puerta de la Audiencia Nacional a decir, bueno, pues aquí estamos también nosotros. A partir de ese momento, sí, los medios de comunicación, evidentemente, pusieron como los malos de la película, a los que manifestábamos contra los que iban a ser procesados por ser unos asesinos y a los buenos a los que venían. Pero eso sí, a partir de ese momento dejaron de venir los autobuses que iban a clavarles. Bueno, y yo ¿Por qué? recuerdo- ¿Por qué? No porque se les acababa la subvención del PNV o de Ribatasuna de turno que les mandaba ver aquí. No, porque veían que venir aquí ya no era venir a la fiesta, no venir a San Fermín, a San Isidro. Venían a lo mejor a jugársela porque había unos tíos ahí que podían ser víctimas del terrorismo o no, directas, pero lo que no estaban permitidos a que unos tíos en plena calle del centro de Madrid estuvieran homenajeando yo, bueno, Jesús, pues a Otegi le hicimos así y no eran argumentos lo que le íbamos a enseñar en ese momento, ¿no? bueno, yo recuerdo, no sé si era el año 88 y estuve 4 días en Vitoria, durmiendo en un garaje y haciendo pintadas en el casco antiguo de Vitoria, ¿no? Y nos metíamos en las ricotabernas, y además poníamos más jugadas es España, lo poníamos en perfecto euskera, lo llevábamos aprendido y íbamos con un... ¿Te acuerdas cómo se decía? No, íbamos con un carlista de allí y yo... ¿Cómo fui a- se decía? Vascongadas. No tengo ni idea, pero aquello era... Una vez puse viva Tejero y puse viva Tero y me dice un tío, te falta una J. Te falta el G. Esto fue en los años 80. Luego Bueno, ellos independiente- intentarían descifrar qué mensaje hay ahí, Pero qué no- querrá decir la extrema derecha. Independientemente de eso, fuimos allí, pues 4 tíos, allí, pues 4 días, teníamos 20 años y 4 días estuvimos ahí haciendo pintadas, teníamos 22 años o así, ¿no?
Y entonces nos metemos en una rico taberna y descubro que estaban pidiendo dinero, pedían siempre dinero para los suyos, pero estaban organizando una concentración de apoyo de autobuses a los asesinos del Comando Madrid. Y ahí tú y yo coincidimos, Martín, en la salida de la Audiencia Nacional. Y se lió, y yo creo que a partir de ahí también tuvieron mucho más cuidado en venir, porque claro, yo estaba absolutamente indignado, es decir, estaba con toda normalidad la gente poniendo dinero y organizando autobuses. De hecho vinieron 10-12 autobuses a acompañar a los asesinos del Comando Madrid, que todos sabéis lo que pasó en Madrid en esa época, ¿no? Desde el asesinato del padre Martín hasta los guardias civiles de República Dominicana, de López de Hoyos. Y era una indignación brutal. Y eso, y a pesar de ese recibimiento que le hicimos en la Audiencia Nacional y del que me siento muy orgulloso de haber participado, luego hubo unos cuantos más que cada vez iban viniendo menos porque ya no era tan fácil venir aquí a homenajear. Pero en los bares y restaurantes de ahí se venía con toda tranquilidad bajo el régimen del Partido de los Negocios Vascos. El mismo régimen que dejó a Franco todas las fábricas del norte intactas, por cierto. Igual por eso no sufrieron lo que llamaban la represión. Es decir, el PNV ha vivido de maravilla con Franco y sin Franco. Siempre de maravilla. Siempre ha vivido la burguesía vasca. Lo que pasa es que han embrutecido ahora tanto a las masas, Martín, que ya se les va de la mano y puede ser que el próximo Lehendakari, que yo me alegraría, fuera Otegi. Yo me alegraría para poner el espejo. ¿Estás seguro de que no va a ser PNV? No, pero por eso me alegraría a ver si no se malinterprete, para que veamos las contradicciones. Con los votos del PSOE. Es decir, hombre, claro, con los votos del PSOE y lo que está sucediendo en España. Por eso digo que el y a PSOE, lo mejor de Borja Semper, con el que quiere pactar García Margallo, para normalizar. el PSOE con el que quiere pactar García Margallo. Y no hemos comentado, Javier, en el Confidencial este domingo, una entrevista en la que Feijóo ya, carta sobre la mesa, o sea, ya, por favor, que no haya ningún votante del PP que me diga otra cosa. Feijóo ha dicho que si el PSOE cambia de secretario general, habrá un pacto con el PSOE. Bueno, lo mismo que ha dicho García Es Margallo. la única condición. Si cambian de secretario general, que en este caso es Pedro Sánchez Pérez Castejón, habrá pacto con el PSOE. Por favor, los votantes del PP, que a mí me recuerdan a ese amigo mío, que todos le enseñamos fotos de su novia dándose el lote con otro, y que decía que no. Decía que no, que le quería y que era muy buena chica y que, oye, que te está dando el lote, que te lo ha dado con todo el barrio, que me quiere, que confía en mí. Bueno, pues oiga, cuando hace eso piensa en mí. Efectivamente, es que, de verdad. Mi padre fue testigo de que uno de sus mejores amigos, su novia, se la estaba dando con bañas en una fiesta. La amiga de mi padre se acabó casando y mi padre fue el que no fue a la boda. Por eso mi padre dice, tú si ves algo de esto, nunca digas nada. Oye, María Eugenia me dice que a esta chica la quieren hacer hija predilecta de Móstoles. Hija de ¿qué vas a decir? Pero, hija predilecta ya por... Yo tengo alumnos de ese liceo. A la que se enfrentó a Isabel Díaz Ayuso de la escuela. Han sido alumnos y después profesores en ese liceo, en el liceo de Villafontana. Sí, donde le quieren hacer hija predilecto. ¿Y qué opinan? No les he preguntado. No, Vale. Me he acordado porque en Villafontana vive mi tío, que es de esa zona, y ese liceo lo conozco, sé cuál es. Y me llamó la atención cuando salieron los medios. Digo, coño, el liceo de Villafontana. Tengo, como te digo, alumnos que luego han sido profesores que siguen ahí. Ahora entiendo por qué le llaman Bróxtoles. No, es que, Josué, ¿podemos estar ante un escenario como el que dice Feijóo y García Margallo, que no quieren pactar con Vox? Otra cosa es que el PSOE quiera, que quieren pactar con el PSOE. Que es que ya están las cartas sobre la mesa. Claro. Es que nadie se engañe, por favor. Yo creo que el PP ha llegado a la conclusión de que el votante de Vox es muy fiel, es decir, el votante de Vox ha asumido que el PP le ha decepcionado y por lo tanto se ha ido Vox y de ahí no va a cambiar, y que tampoco tiene mucho no margen solo de le ha subida, decepcionado, le insulta constantemente. Y que no tiene mucho margen de subida, por tanto, en la derecha no van a rascar nada. Oye, hemos perdido eso, Mariano Rajoy mandó al Partido Conservador y se formó Vox. Entonces, por lo tanto, ahí no van a perder nada. Vámonos al socialista. Yo, de verdad, que alguien me diga cuántos socialistas enfadados hubo el otro día en Cibeles. ¿Cuántos socialistas enfadados hubo con Pedro Sánchez? Si yo fuera socialista estaría encantado con Pedro Sánchez. O sea, es que no hubo ni uno. Entonces, ¿qué hace el Partido Popular rascando donde no hay nada? Donde son gente que van a seguir votando al PSOE, donde van a seguir votando a Podemos como mucho. ¿Qué hace rascando en ese caladero? Por lo tanto, se va a quedar en un centro de quitarle votos a Ciudadanos, que Ciudadanos ya la sangría. No hace falta que le quite votos. Ya no le queda sangre, es decir, ya sale agua de ese cuerpo. Ya no queda sangre ninguna para poder alimentarte. Por lo tanto, el ejercicio
vampírico que está llevando a cabo el Partido Popular de intentar pues comerse y alimentarse de la sangre de otros partidos, creo que con Ciudadanos ya ha quedado repleto. Por lo tanto, ojo, de verdad, porque el Partido Popular comete 2 errores graves. Cuando convierte las municipales y las autonómicas en un plebiscito, yo creo que le va a salir mal la jugada. Creo que el que va a salir reforzado va a ser Pedro Sánchez, porque no está teniendo candidatos, salvo alguna excepción, candidatos que realmente ilusionen y que emocionen. Son todos marcas un poco más bizcochables incluso que el propio Feijóo, por lo tanto no van a hacer nada. Y luego el gran error es, en lugar de dar la batalla y decir, oiga, vamos a intentar, junto con Vox, crear una alternativa contra Sánchez, decir, no, con Sánchez, con el Partido Socialista. ¿Sabes qué pasa además? Han puesto a Borja Semper. Ese es el mayor guiño. Ese es el gran mayor. guiño. Y el otro guapo que está ministro de Asuntos Exteriores. Íñigo de la Serna, que era de industria. Pero es que además Era de eso industria y se mezcla con una inteligente campaña de... O sea, la única cosa que salvaría esto es que si la excusa es que tiene que haber otro secretario general, Badao del lado el amigo Feijóo, pensando que no va a ser el secretario general el Pedro Sánchez, que no le sacas de ahí ni con agua hirviendo. O sea, esa es la única cosa que le queda para que no se pueda firmar ese pacto, aunque aquí digo Diego y luego digo Diego. Hombre, yo creo que si Feijóo saca un voto más que Sánchez, sí que Sánchez debería abandonar, ¿no? No. Y sobre todo si Sánchez no forma el gobierno. ¿Cuántas veces ha demostrado Sánchez que le importa un carajo lo que pasa a su alrededor? Si, como bien le llama Jesús, es el hombre corcho. O sea, si ha flotado siempre, pero si se ha reflotado en su propio partido, si ha sido derrotado en su propio partido varias veces y se ha hecho con el control absoluto de este país. O sea, no se nos olvide. El problema es que además encima de ser un miserable es muy inteligente. Acaban de llegar las primeras actualizaciones de pensiones. Claro. Un 8% es una barbaridad. Que está muy bien, o sea, que seguramente era una deuda clara, pero ahora, de cara a las elecciones y tal, pues esto es algo que está impactando y que yo lo veo además en gente que ya les importa muy poco la política. Fíjate la que inteligencia, son los viejos, perdona que están Jesús, los pobres ahí. la inteligencia de este gobierno. Las mascarillas. El día 8 le da como plazo no sé qué comisión o qué estamento para que presente informes para acreditar por qué se siguen usando mascarillas en transporte público. Bueno, pues esto es como el que intentaba hacer los deberes, veía que no llegaba y entonces decía, ni me presento a la clase. Pues eso, han dicho, venga, retiramos todas las mascarillas el día 7, el día justo anterior a presentar ese informe. Son perspicaces para el mal. Claro, es que son perspicaces para el mal. Es como cuando ves un partido de fútbol jugando a jugadores profesionales contra niños. Es decir, el PP es mendrugo para el bien. Son profesionales. Yo soy de la opinión de que me gustaría equivocarme, no porque confíe para nada en el Partido Popular, pero me gustaría equivocarme, pero yo estoy seguro que después de las próximas elecciones generales sigue gobernando Pedro Sánchez. No porque saque más votos que Feijóo, sino porque sigue gobernando, porque va a obtener... las dos cosas. Porque va a obtener... No, pero aunque no lo sacara, porque va a obtener el apoyo de todos los que le están apoyando pero ahora. Frankenstein vuelve a dar los puntos. Y en este Frankenstein nuevo está Yolanda Díaz, con un cambio, efectivamente, que es el de Yolanda Díaz. Podemos va a seguir teniendo su cuota, los Garzones su cuota, es decir, toda la izquierda dividida en 800 Errejón, pero que nadie de la izquierda se va a abstener. Que no. Porque van a tener ni se va a ir al PP. Es más, van a tener un abanico de partidos con posibilidades de representación, no como cuando nosotros nos dicen, no, es que lo que sois la ultraderecha no tenéis... Pero aún así hay gente que nos sigue votando, ¿no? Gracias. Pero saben que no tenemos opciones. Pero es que ellos saben que todos van a salir. Y como saben que van a salir, pues le van a seguir votando. Pero es que además se nos olvida una cosa. Este tío, no sé si eras tú el otro día el que hacía la comparación con Gorbachev, con Pedro Sánchez y Gorbachev, y decías que Gorbachev era un traidor para los de dentro, pero estaba muy bien visto en el exterior. Pedro Sánchez es un traidor para cualquier español que sea digno, pero está muy bien visto en el exterior. Y qué casualidad. Justo antes de las elecciones generales o dentro de las elecciones generales es en el periodo en que Pedro Sánchez va a ser el presidente en funciones, con todas las comillas que queráis, de la Unión Europea. Todos sabemos que no manda el que pero ¿qué va a hacer? Que esas pensiones que ha subido, ese salario mínimo interprofesional que ha subido, ese cómo dice que en España, que es falso y es mentira total, ha bajado la inflación y todas esas cosas, la va a vender de una manera apoyada por todos los focos mediáticos de la Europa que le apoya, de la OTAN que le apoya, del Biden que le va a apoyar, y entonces nos lo van a brindar aquí y varios millones no les quiero calificar, pero cada uno, oyente que ponga el calificativo que quiero, les van a volver a votar. Y por lo tanto es muy posible que salga. Y entonces, ¿qué me van a decir entonces PP y Vox? ¿Hay que esperar otros 4 años? ¿Otros 4 años a veces el Banco Central Europeo nos permite una deuda de hasta el 60%. Ahora mismo esto es una deuda del 116%. Es decir, tendría que venir Paco con las rebajas y decir, se acabó.
Aquí venir los hombres de negro y decir, Pues ya verás esto es cómo- insostenible, ya esto no se verás puede. cómo le ¿Por vienen qué no a- viene? Primero, Pedro Sánchez va a decir, tenemos elecciones, estamos en el electoral, déjame, vamos a tirar un poco para adelante, ya verás como hago una serie de ajustes, pero espera a las elecciones. Y segundo, la cuestión más importante es que sigue la agenda ideológica de Europa. Europa está encantado con las medidas que está llevando a cabo a nivel moral, a nivel legislativo, y por lo tanto están encantados, porque las injerencias que está llevando a nivel judicial son abismalmente más profundas y más dañinas para la democracia que en Polonia y en Hungría. ¿Qué pasa? Que Polonia y Hungría ha dicho, oiga, que aquí queremos llevar otra agenda que no es la de von der Leyen y la de todos los burócratas europeos. Por lo tanto, mientras Sánchez siga al dictado de Europa, las leyes a nivel de climático, a nivel de género, Europa no le va a decir nada. Europa, ¿quiere usted más deuda? Pues venga. Pero están encantados, pero Claro. si a Europa le conviene una España dividida y destrozada, porque Sí. son mercados, somos consumidores. Eso de Europa va a defender la unidad de España, pero a Europa le está sin cuidado. Eso de es, España. Ya lo hemos visto. Vamos. Como haya un golpe en Cataluña, nos defiende Europa. Lo hemos Sí, visto. hombre, ¿Quién sí, quién sigue mandando en Cataluña? Claro. Aquí nunca va a pasar eso porque pertenecemos a Europa. Claro. Sí. A Europa le importa un carajo. Oye, tengo un montón de mensajes. Venga, Si queréis, venga, leemos venga, rápidamente, vamos sobre la bocina, pero bueno, esto es un programa muy anárquico. Me gusta lo del hombre gorcho, porque siempre flota, pero yo le diría al hombre y aparece una caquita ahí y tal. Nos dice yo lo Mayela pensaba desde Segovia. ¿Qué razón tiene Josué en los coches registrados en la cadena E, supuestamente implicados en los atentados del 11M, una tarjeta de una imprenta que hacía carteles para la democracia nacional para el caso que se les cayese el relato de los islamistas? Esto nos dice Jorge desde La Coruña. Abrazo, Jorge. Más mensajes. Buenos días, Amparo desde Pozuelo. Todo está encaminado a los objetivos de la Agenda 2030 que firmó Rajoy. Los estoy contando, bueno, hay tiempo. Correcto, Amparo. Estimado Javier, luego a tus escuchantes que te halaguen. Sí, señor, eso me gusta. Desde que lo hacen, eres el mejor. Tu genio y tu carácter son la vocación máxima. Natillas Herrera de Cope o Radio solo son ladillas a sueldo y autómatas. Esto voy a leer entero, hombre. Apostamos por Informa Radio y nuestro líder mediático, que es Javier García Sajo. Genial Ole. tertulia con grandes profesionales. Esto dice José de Valencia. Madre mía. Valencia. Esto sí que sí, Juan de España, adelante, camaradas, nos manda unos audios que luego escucharé. Miguel Jiménez, todo lo de Susana Griso tiene de guapa, lo tiene malvada, es el demonio vestido de planta. Es guapa, De planta. A mí me lo parece. Se le ha ido la mano con el Botox. ácido, y el botox. Y mira que a mí, yo soy muy partidario de la cirugía estética que necesita. A mí me dicen, tú te tienes, por ahora no, cuando me haga falta me tiñe, me haré lo que sea. Que no la Si tengo necesitas, dinero, Javier, que no me hace falta que por eres un ahora. pibón, hombre. Buenos días, soy fantástico. Al decirle a Josué que la canción La fiesta terminó no era de Bárbara Rey, no, es de Paloma No, San de Paloma San Basilio. Sí. Me he equivocado de amante. que también Me he equivocado de fue... amante. Es que así esa. A mí la entrañable de méritos, si yo tengo que Claro. contar alguna anécdota. Esto me cuenta Vicente Ha sido de un lapsus. Benicarló. Vicente de Bernigarló, eres un fenómeno. Es un fenómeno, sí. Un día tenemos que ir a cantar. Hay por una Paloma anécdota San en Basilio. Mallorca que dice Juanito, que están viniendo y venía Sofía Moscada. Buenos días, equipazo, soy Gabriel. Javier, la semana pasada vi el Apocalipsis Now tarde 2 días en Berna y lo que más me sorprendió fue el reparto, que sale hasta Morfeo de Matrix. Me encantó ver la escena del capitán loco del Napal. Qué pestaza, gasolina quemado. Es decir, Qué que buena. he autocensurado, yo aquí me autocensura porque la frase entera es un poquito más cañera. Sí. Entonces hay cosas que no. Jorge de Pamplona, uno de los peores errores de los que los españoles hemos caído, entre otros prácticamente todos los periodistas incluidos, es la hora de hablar de las consecuencias del terrorismo de la mafia asesina vasca. Quedamos exclusivamente en las víctimas mortales, obviando a los incontables heridos. Y hombre, y las secuelas que ha habido y 200.000 exiliados. En la diáspora. Yagoba nos comenta, dicho José Candelas, que la sociedad vasca permitimos que ETA siguiera matando. Y esto es una absoluta bobada, esto no es así. No. Y una absoluta mentira. En mi Yagoba. familia siempre hemos luchado contra ETA. Es que no has dicho eso. Yo lo que he dicho y lo sostengo. Yagoba, un saludo. Lo que dice Yagoba, y yo siempre lo he mantenido, Que es un grande. que es que estaban jugando, además es un tío grande, Yagoba, Sí. buen amigo, es que se estaba jugando al MUS, se aportaba el cadáver y se seguía jugando al MUS. Y ese mismo día se iba a votar. Y Es el decir, policía y y la novia que murieron acribillados estuvieron 20 minutos, no, 20 y tantos minutos. Con la cada cabeza vez en el claxon. apoyada en el claxon y nadie se acercó allí. Es decir, que- Digo yo Y el que ven y cuéntalo. y esas Claro, cosas. pero vamos, que yo no me siempre malinterpreten. es injusto generalizar, pero tampoco se pueden echar trapos calientes Sí, sobre porque cosas. Yagoba además es un peleón y un luchador Sí, sí. y es un Ya, tío. pero por esa misma razón él conocerá que la Eso inmensa es. mayoría de sus vecinos a lo mejor sí que Eso Hubo es unas eso es heroicas verdad.
heroicas que les admiro de solo darles la mano esas personas que Hubo lucharon muchos que se fueron en porque el no País tenían más Vasco y remedio. hubo muchos que tuvieron que huir y vamos, no les juzgo en lo más mínimo, todo lo contrario, les admiro. Pero digo que la sociedad como tal en su conjunto sí que amparó, sí que albergó y sí que dio cobertura al terrorismo de ETA. Igual Oye, que ahora ampara al terrorismo islámico. Mal de Málaga, cuando Gusana Grisa, Ana Rosa Mentirosa, Pedro Sánchez y toda la chuma de izquierdas tengan un musulmán en su casa, yo me plantearía ser benévola con los terroristas islámicos. Me Nos gustó a dice, mí lo de Gusana Griso, ¿eh? Gusana. Gusana Ganador Griso. de Málaga, lo de Griso es un intento de desvincular el atentado de un motivo religioso. No hace falta expulsar a nadie. Serían ellos solos si se quitan las pagas y se quitan los comedores escolares, sociales, pensiones, caritas, se pone algo tan español como el cerdo. Nadie va a denunciar a Gusana Grisa por justificar públicamente el asesinato del sacristán. Es que el artículo 510 del Código Penal no se aplica cuando la víctima es católica. Échale la culpa a los políticos y sus jueguecitos. Se equivoca José, en la sociedad vasca si reaccionábamos ante el terrorismo y podía haber ganado si no hubiese sido por el abandono por parte del Estado español. Bueno, efectivamente el Estado español ha abandonado otra lectura. ha abandonado a españoles, a los catalanes que han defendido la unidad de España, les ha abandonado. A mí cuando me dicen hay una manifestación a favor de la unidad de España y van miles de personas Mira, en Cataluña, yo me asombro. Mira, cuando Porque una no, sociedad dice eso de podía haberme tocado a mí, lo he explicado muchas veces, ¿no? Estaba diciendo algo así como, Como no me ha tocado a mí. "Joder, es que, ojo, que ahora incluso hablaban de las víctimas inocentes y por lo tanto se daba por hecho que había otras que no lo eran. La sociedad vasca no reaccionó nunca contra eso. Consideró que algo habían hecho. La sociedad, no las personas. La sociedad. Eso es. Sí, sí. Consideró, bueno, y las personas individualmente, unas sí y otras no, pero la Claro. sociedad en su conjunto no reaccionó diciendo aquello de algo habrán hecho, reaccionó algo diciendo no pases por allí que esa niña es hija de un policía, no hagas esto que... No, o sea, ese tipo de cosas no es reaccionar. Ese tipo de cosas es protegerse. Ese tipo de cosas era mirar para otro lado y esperar a que hubiera cosas que ya no podían ser soportadas, como fue el caso de Miguel Ángel Blanco, y aún así reaccionar con las manitas blancas. Y aún así reaccionar con las manitas blancas. lo O que sea, hablaba la antes, máxima reacción de la que fue capaz la sociedad vasca fue, controlada por supuesto por los medios del poder, fue ofrecer la nuca y sacar las ETA manitas escucha, blancas. aquí está mi nuca. Eso fue lo máximo. O sea, no, la sociedad vasca en su conjunto no ha reaccionado jamás ante el Es terrorismo. la mayor gilipollez que se podía decir. Buenos días, equipazo. Jesús de Guadalajara. Se está organizando voluntarios en las iglesias para proteger a los cristianos. Iniciativa de Ricardo Ferris, sí. Es verdad, en Con que Valencia los hay- defendiera la conferencia episcopal sería suficiente. No, con que Que le se ha puesto del lado del islamismo. Cuando le hagan la cirugía a Susana Griso, se supone con el pellejo que hagan un tambor para seguir jodiendo a los rojos. ¿No? Este oyente. Lo mejor de todos los comunicadores, Javier García Isaac, nos dice Carmen de Madrid. Sí, señor, Carmen. ¿Qué razón tiene? Sí, señor. Carmen. Sí, señor, dice de sí mismo. Sí, señor. No solamente han asesinado a este señor, también ha fallecido su señora porque no lo ha podido superar. Fran de Torrejón. Eso Nos comenta- no sé si sea luego verdad. retiraron esa noticia. Laura Martínez, el Islam obliga a todos sus fieles a colaborar al menos una vez en la vida con la yihad, bien como terrorista o contra el infiel, o bien económicamente, nos dice Laura Martínez. Muy rápidamente, porque son muchos. El que cae otorga el silencio de los musulmanes les delata. Nos dice más Vizcaínito. En España, tanto los periódicos de Castilla como los de Euskal Herria escriben y opinan lo que le digan el New York Times y el Herald Tribune, unos auténticos satélites de Estados Unidos. Bueno, un abrazo muy fuerte. Es que no, voy a ver si puedo leer alguno más. Buenos días, ¿me pueden informar de por qué Javier García no está realizando en su programa En la Boca del Lobo? Ah, pero esto es del otro día. No, era la APP para que no está sincronizada. La APP no estaba sincronizada. Ah, está solucionado. No creo que deba hacerse el enfoque del asesinato del sacristán como un choque de religiones, sino como un choque cultural. Si no, gran parte de la población no se siente apelada. Y hoy ha sido en una iglesia, pero mañana serán unas fiestas locales de un pueblo. Bueno, que ya ha sí, sido. bueno, Es que es eso que eso ya ha también sido, pasó. ¿no? Pues si Por estos los cierto, liberales en un pueblo que de, quieren que no haya. de la costa también hubo una persona musulmana que atropelló unas cuantas y eso todo ha quedado. Sí, sí, es que lo Y más silencian. lejos en Barcelona. Vamos. Y Jesús de Madrid, no, Jesús de Madrid, que asco me dan algunos. Asco. Eso Y a ha una- sido y a- mítico. Y a una chica que mataron en Francia en una iglesia mientras estaba rezando. Eduardo de Granada, para Bueno, los y que- hay una iglesia en Londres que está ardiendo, pero como Notre Dame.
Y no se está diciendo nada tampoco. Me dice Eduardo de Granada que para los que pasamos demasiado tiempo en lo alto de un tractor, a ver si sacamos Historia Criminal del Partido Socialista en audio libre. Gracias. Se lo voy a decir al autor. Al autor no, el autor soy yo. Se lo voy a decir al editor. Javier, al autor. ¿cuándo presentas tu libro en Toledo? No lo sé, en Guadalajara el 24 de febrero. Bueno, abrazos que nos mandan, no hay tiempo para leer más. Os despido. Martín, no puedes despedirnos. Bueno, no tenemos porque no soy contratado. Eso. No soy Pero, contratado. ¿procedentemente o improcedente? Un placer. Pido perdón a los decenas de mensajes que me han quedado sin leer porque no doy abasto. Martín Estías, un abrazo. Un placer haberte tenido aquí. Zona Cero Sub, ahora se hacen prácticas. O las Se hace crónicas. un frío del demonio, pero se hacen. Pero el traje de neopreno te cuba eso. Trajes secos. Ah, ¿eso qué es? Pues es un traje que traje de neopreno. No, es un traje. No, el traje neopreno es una opción para el verano o para aguas vale. más calientes. El traje seco es un traje que no entra nada. como dice su propio nombre, pues no te mojas. Madre O mía. no deberías mojar. Lo que me queda aprender a mí de la vida del buceo. Josué. Como decía Paloma San Basilio, hacer del lunes otro sábado. Ay, sí, señor, me encanta. Esa es Yo soy muy de nuestra Paloma San Basilio, ¿eh? Y ligaba mucho yo. ¿Con ella? No, con la canción. Con el casete. Ah, con el casete. Tiene un disco maravilloso en directo. Qué bueno. A mí me ¿Me gusta, lo pasas un día? Sí. A ver dónde lo voy a Para ligar yo también, digo. No, hombre, pero búscalo en Spotify. Es Yo, verdad. yo tenía un exitazo con Paloma San Basilio, claro. Ahora pongo a alguien Paloma San Basilio y me la tira a la cabeza. Claro, no. Eh, Ahora escriben Jesús las señoras para darnos las gracias. Un placer haberte tenido aquí. Pues muchas gracias. Para los que están preguntando, ¿qué está pasando con el tema del expediente de sanción a la Falange por los actos y tal? Que estén atentos porque se va a recurrir evidentemente y ya contaremos. Y nos dicen, ¿entonces ya no vais a salir más a la calle? Como que no. El próximo 9 de febrero a las 9 de la noche, allí donde fue asesinado por pistoleros socialistas Matías Montero, haremos nuestro tradicional acto, que además este año es también para reivindicar la Universidad Nacional, muy distinta de esta universidad de la que hemos comentado antes. Luis García Castañeda, un placer Pues, haberte tenido aquí. Un placer, me encanta la tertulia de los lunes. que Bueno, no sepas. y la de los martes. La de los martes. Pero en eres esta- parte interesada, en coño. esta estoy yo. Claro. No se mueva nadie porque volvemos de inmediato. Vuelvo con Salvador Martí, policía local de Logroño, que ha escrito magníficos libros y está promoviendo una manifestación provida para el mes de abril. Volvemos de inmediato y luego con Pedro Fernández Barbadillo.